Si alguna vez, cerca del agua, escuchaste un grito raro al caer la tarde, escucha bien, porque ese grito dice Opacá y Pacá. La leyenda guaraní del castigo. La versión más popular del significado de su nombre se basa en una leyenda paraguaya que explica la metamorfosis de una mujer soberbia en esta ave. La historia cuenta que había una mujer, dueña de una casa espléndida, que vivía obsesionada con adornarse y perfumarse, olvidándose de Dios y de su propia alma. Frente a su casa tenía un estanque rodeado de flores lujosas y mimaba y perfumaba a sus perros y gatos con el mismo cuidado que se dedicaba a sí misma. Una mañana, una pordiosera, vieja y flaca, tocó a su puerta pidiéndole un poco de yerba mate. K.A. La matrona le respondió en mal tono. Se terminó la yerba. Opa K.A. Cuando la anciana insistió, la matrona le replicó: vete a buscar lombrices en la cercanía de mi piscina, si es que quieres almorzar. Al irse, la mendiga lanzó una maldición. Ojalá que te conviertas en pájaro y escarbes tú también en procura de lombrices alrededor del estanque, por tu crueldad de corazón. La matrona gritó: se acabó la yerba, y entró a su casa riéndose. Poco después, la mujer cayó en cama. Una rara dolencia fue consumiendo su cuerpo. A medida que éste encogía, brotaron de su piel lúcidas plumas. Una atardecida, su cuerpo se convirtió completamente en pájaro. El nuevo pájaro se levantó y se encaminó a largos pasos hacia el agua, cumpliendo su castigo de cavar en busca de lombrices. Desde esa noche, este pájaro de relucientes plumas es conocido y grita por entre los camalotes: Opacá y Pacá. Terminó la yerba, acabó la yerba.